Hay historias extrañas y luego está esta. Una llamada telefónica que, según los registros, llegó desde una fecha que todavía no había sucedido. Un suceso que confundió a policías, a técnicos de telecomunicaciones y a todo aquel que lo investigó. Hoy te contaré el caso imposible de la llamada que vino del futuro. Todo ocurrió en 2014, en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Bradfordsville. Una mujer llamada Emily Harper recibió una llamada a las 2:17 de la madrugada. Lo que hizo esta llamada tan inquietante no fue solo la hora, sino que su teléfono marcaba como identificador. Llamada entrante, Emily Harper. Sí, así como lo escuchas, su propio número, su propio nombre, como si ella misma estuviera llamándose, pero desde otro lado. Pensando que era un error, contestó, pero lo que escuchó la dejó paralizada. Del otro lado, una voz temblorosa y jadeante dijo: Emily, no salgas mañana, no vayas al puente, por favor, no cometas el error que yo cometí. La mujer se quedó sin palabras. La voz era la suya, era ella, misma entonación, mismo timbre, mismo temblor en la pronunciación de la letra R, algo que solo sus familiares notaban. Emily preguntó: ¿Quién eres? La voz respondió: Soy tú, pero no tengo tiempo y nadie me cree. Mañana, 10:42 AM, el camión, no llegues al puente. Y la llamada se cortó. Emily quedó despierta toda la noche pensando que era una broma, un truco, algo explicable. Pero cuando revisó su celular, vio algo que la heló completamente. La llamada aparecía registrada el día 15 de febrero de 2014 a las 2:17 AM, pero su teléfono todavía estaba en 14 de febrero. Es decir, la llamada había sido registrada 24 horas en el futuro. Intentó llamar a su propio número. Obviamente no funcionaba. Al día siguiente, Emily decidió quedarse en casa. Pero a las 10:45 AM escuchó sirenas. Una ambulancia y 2 patrullas pasaron frente a su casa. Un camión había perdido el control y se había llevado por delante a una mujer que caminaba justo en el puente que Emily cruzaba todos los días para ir a trabajar. Eso la destruyó emocionalmente. No solo porque pudo haber sido ella, sino porque a los pocos días, los técnicos de la compañía telefónica confirmaron algo escalofriante. Su historial sí mostraba una llamada entrante desde su propio número, pero el servidor marcaba como fecha de origen el 15 de febrero, no el 14. Cuando el caso llegó a internet, comenzaron las teorías. ¿Un error del sistema? ¿Un glitch temporal? ¿Un mensaje desde otra línea temporal? ¿Una versión futura de Emily intentando salvar su propia vida? No había ninguna explicación técnica. Las compañías telefónicas negaron que un usuario pudiera recibir llamadas desde su propio número, y menos aún desde el futuro. Pero lo más inquietante vino después, porque Emily empezó a soñar todas las noches con esa versión de sí misma. La voz le decía: no era la primera vez que intentaba advertirte. Cuando Emily intentó retomar su vida normal, comenzó a notar detalles inquietantes, pequeños cambios, cosas que no recordaba haber hecho pero estaban ahí, como si su casa hubiera sido visitada por ella misma. Una noche encontró una nota en su propio escritorio que decía: yo sí fui al puente. La letra era idéntica a la suya, entonces decidió buscar ayuda. Un investigador privado llamado Daniel Crowe aceptó estudiar el caso. Lo primero que hizo fue revisar todos los registros de llamadas, incluyendo los servidores antiguos de la compañía telefónica. Lo que encontró lo dejó helado. La llamada había pasado por una línea que ya estaba dada de baja desde 2009. Una línea que perteneció a Emily Harper, pero su versión joven, cuando vivía en otra ciudad y tenía otro número. ¿Cómo era posible que una llamada activa en 2014 pasara por un número cancelado en 2009? Daniel presentó su hallazgo a un técnico de telecomunicaciones. La respuesta fue tajante: no existe ninguna forma en la que esto pueda pasar, no técnicamente. A partir de ese momento, el caso dejó de ser uno aislado. Personas de otros estados afirmaban haber vivido experiencias similares, mensajes que aparecían antes de ser enviados, llamadas con voces idénticas a la propia, alertas o advertencias que después se cumplían exactamente. Algunos lo llaman paradojas de comunicación, otros lo relacionan con universos paralelos, y los más escépticos creen que es un glitch en la simulación. Emily comenzó a tener episodios de ansiedad. Por las noches volvía a escuchar la voz en sueños. No pude evitarlo, pero tú sí. Daniel, el investigador, decidió entonces hacer un experimento arriesgado. Poner una grabadora conectada al teléfono y esperar a las 2:17 AM del siguiente mes. Exactamente la misma fecha, pero un mes después. No pasó nada, pero al revisar el audio escucharon un ruido estático y una frase distorsionada.
ya no puedo ayudarte. Lo extraño, la grabadora había captado la voz, pero el teléfono nunca sonó. Esto llevó a una otra pregunta aterradora. ¿Y si la llamada no venía del futuro, sino de una versión de Emily que ya había muerto? Los meses pasaron y Emily intentó seguir con su vida. Sin embargo, algo más ocurrió. Un día, a las 10:42 am, exactamente la misma hora del accidente del puente, recibió otra llamada. Esta vez el identificador decía desconocido, pero el número tenía demasiados dígitos, como si no perteneciera a ninguna red del mundo. Al contestar, la misma voz, la suya, dijo: «Esta vez sí me escuchas, pero ya es tarde para mí». Emily preguntó desesperada: «¿Eres yo? ¿Qué está pasando?». La voz respondió: «Estoy atrapada en el momento después del accidente, pero tú estás bien. Solo quería decirte eso». Luego silencio. La llamada quedó registrada como una duración de 0000, como si nunca hubiera existido. Ese fue el último contacto. Emily dedicó su vida a estudiar fenómenos paranormales y de física cuántica. Intentaba comprender qué le había pasado y por qué ella había sido la excepción, la que sobrevivió. Hoy, más de 10 años después, sigue siendo un caso sin explicación. Los expertos dicen que los sistemas telefónicos no pueden registrar llamadas en fechas futuras, que no pueden conectar con números inexistentes, que no pueden duplicar voces humanas perfectas desde la nada. Pero entonces, ¿qué fue lo que la contactó? ¿Una versión futura? ¿Una versión muerta? ¿Un eco de otra realidad? ¿Una advertencia de un universo paralelo? El caso sigue abierto. Y lo más inquietante es que la última nota encontrada en su casa decía: «Esta no es la única llamada que vendrá». ¿Y tú? Si recibieras una llamada de ti mismo, ¿contestarías? Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete, deja tu like y comparte para que sigamos descubriendo más casos de la caja misteriosa.